Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo realizar el ensamble de la caja de protección y del sistema de transmisión. Este ensamble, a diferencia de otros, es un poco especial porque requiere de varias modificaciones a los bocetos y a las operaciones que se han realizado durante el diseño para que el ensamble quede de forma correcta. Dentro hay nuevas funciones. Todo este proceso es algo que todo diseñador, inventor o creador realiza constantemente. En la vista de documentos recientes, tenemos el ensamble del sistema de transmisión y la caja del mecanismo. Ambas debemos unirlos para saber si sus dimensiones y sus espacios permiten un funcionamiento correcto. Empezaremos creando el ensamble en blanco. Una vez dentro, vamos a traer a la ventana gráfica las dos piezas que vamos a unir. La primera será el sistema de transmisión, que actuará como la parte rígida sobre la cual vamos a montar las siguientes piezas. Por eso, antes de ubicarla dentro de la pantalla, debemos hacer un clic derecho y seleccionar la acción que permita ponerlo en el lugar puesto a tierra en el origen, que equivale a anclar o sostener una pieza en un lugar fijo. Si no hacemos esta acción durante el ensamble, las piezas pueden moverse, y tan semejante como en la vida real, será un trabajo con muchas dudas y errores. Ahora, vamos a traer a la caja del mecanismo y la ubicamos a la izquierda. Si hago un clic sostenido, como agarrando la pieza, podrán notar que el sistema de transmisión no se mueve, pero la caja sí. Esta es la primera condición de todo ensamble. Hay que anclar la primera pieza. Debe estar totalmente restringida, sin ninguna posibilidad de movimiento. La segunda condición es que las unidades de medida de todas las piezas deben ser iguales. Para evitar revisar pieza por pieza, debemos cambiar las unidades a todo el ensamble. Vamos a la pestaña de herramientas y activamos la configuración de documentos que se encuentra en el panel de opciones. En la pestaña de unidades, verificamos que estén en milímetros. Si no lo está, como en este caso, lo cambiaremos. Guardamos los cambios y para aplicarlos hacemos clic en OK. Ahora vamos a unirlos, pero falta realizarle el agujero a la caja. Así que haremos clic derecho sobre ella y seleccionamos Abrir en el menú de marcado. Aquí hay otro procedimiento interesante. Como esta parte está dividida en dos piezas, hacer el agujero va a requerir de dos operaciones, porque son dos piezas. Así que vamos a mover el marcador final de parte hasta antes de la operación dividir. De esa forma, el programa aplicará las operaciones como un solo elemento. Seleccionamos la operación espejo, que es la que está más arriba, y haciendo clic derecho vamos a acceder a la operación para mover este marcador. Ahora ya tenemos una sola pieza. Hacemos clic sobre la superficie para activar las operaciones que se pueden realizar sobre ella y seleccionamos Crear un boceto. Luego seleccionamos Círculo en el panel Crear y lo aplicamos al centro de esta pieza con un diámetro de 40 milímetros. Finalizamos el boceto, seleccionamos una extrusión, pero de corte, y en extensión seleccionamos total. Usando el orbitador podemos comprobar que se ha realizado el agujero para toda la pieza. Ahora vamos a regresar al ensamble. En el panel de relaciones seleccionamos la función restricción y luego seleccionamos el tipo insertar. En solución seleccionamos de alineamiento. Luego seleccionamos el agujero de la cara frontal de la caja y vamos a poner la vista frontal para comprobar que se haya seleccionado en la cara superior. Regresamos a la vista isométrica y seleccionamos el centro de la rueda dentada, donde se intersecta con el eje. Ponemos la vista frontal, bueno, aquí dice vista de la derecha, y comprobamos que las superficies son las correctas. Si hacemos clic en OK, las piezas se unirán por la superficie de ambas, pero queremos que ambas queden centradas, así que vamos a usar la opción compensar. Como la caja tiene 30 milímetros de ancho y la rueda dentada tiene 22.365 milímetros, debemos compensar la unión con la mitad de esa diferencia. 22.365 menos 30, todo dividido entre 2. Eso me da 3.8175. Vamos a ingresar ese valor en la ventana de compensación. Y ahora vamos a finalizar la operación. Hacemos clic y la aceptamos. Para ver cómo está quedando el ensamble, vamos a poner en estado transparente a la caja. Hacemos clic derecho sobre ella y activamos la función de transparencia. Nos acercamos
y vemos que la unión es correcta. La rueda dentada está dentro de la caja con los espacios suficientes a los costados y en la parte superior. Si hacemos ahora un enfoque total y luego nos acercamos al tornillo sin fin de la parte inferior, podemos ver que el tornillo sin fin es más grande que su caja, es decir, no va a alcanzar, así que debemos modificarla. Nos acercamos a la caja y vamos a hacer clic derecho para abrirla desde el menú de marcado. Ahora vamos a modificar el cilindro. Lo haremos de mayor diámetro y lo ubicaremos más arriba. Si observa el panel del modelo y mira todas las operaciones, que aquí aún son pocas, es un poco difícil saber qué operación modificar. En Autodesk Inventor es posible poner un nombre a las operaciones para una mejor identificación. Si hacemos clic en la primera operación, veremos que es la extrusión del cilindro de la rueda, es lo que se marca de color en la pantalla gráfica de la pieza. Si vamos a la segunda operación, es una revolución del tornillo, que es la operación que buscamos. Voy a hacer clic derecho sobre ella y seleccionar propiedades. En nombre vamos a ponerle cilindro tornillo y aceptamos. Ahora vamos a abrir esta operación y hacer clic derecho dentro de su boceto para seleccionar la función de editar. Recuerde que cada operación tiene su boceto y es posible editar el boceto y o la operación. Ahora, la distancia que hay desde el borde superior del cilindro al eje X es de 59 milímetros. Lo vamos a poner a 52.5 milímetros para desplazarla hacia arriba. Y al radio de 16 milímetros le vamos a poner 20 milímetros. Ahora finalizamos el boceto y regresamos al ensamble. Acercando el puntero del ratón, las partes se resaltan y podemos ver que ahora el cilindro está ubicado de forma correcta. Hay un espacio suficiente para el movimiento del tornillo sin fin. Previo a este video, he modificado algunos bocetos que no estaban totalmente restringidos. Sin esta condición, los ensambles no se pueden modificar tan fácilmente como lo estamos haciendo ahora. Pues bien, eso es todo en este video. No dejes de compartirlo, dale una manito arriba o déjame un comentario. Nos vemos en el próximo.